Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y espero que este día sea de mucha bendición para todos y cada uno de nuestros hermanos que ya se levantaron, van en camino para sus labores o ya están en sus labores. Que el Señor me los guarde, me los proteja y que los lleve con bien, y asimismo pues cuando vengan de regreso a su casa igualmente les ruego al Señor pues que los guarde, ¿verdad? Para que puedan llegar a sus familias. Bien, en esta hora venimos aprendiendo de lo que es los salmos y vamos a leer el Salmo 53. Salmo 53. Este salmo está pues dirigido, dice, vamos a ver primeramente la insensatez y maldad de los hombres. Y también podemos ver, ese es como un título general del Salmo, la insensatez y maldad de los hombres. Pero también podemos ver lo que es pues la depravación de los hombres, a tal grado que niegan la existencia de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a leer este salmo y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que el hombre en su corazón o en la necedad de su corazón siempre está negando a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a leer esta palabra. Vamos a leer el primer versículo que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que honramos, que creemos en ti, y te damos honra y gloria, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que haces en nuestras vidas. Te suplico ahora que seas tú el que tomes el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras necesidades y en cualquier otra situación que estemos pasando, y que también, Señor, perdones cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados. Que seas tú, por favor, obrando, Señor, en nuestra salud espiritual como también en la salud física, y de esa manera, mi Señor, que seamos pues levantados por tu mano poderosa de sanidad, por cualquier problema, cualquier situación que ahora, Señor, nos encontremos atravesando. Así que desde ya, Señor, te suplico pues en el nombre de Jesús que seas tú, por favor, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, donde quiera que se encuentren, y que seas tú, por favor, papito lindo, guardándolos y protegiéndolos de todo ataque del enemigo, y todos aquellos, Padre, que estén enfermos, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad. Papito lindo, desde ya pues nos encomendamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, a través del poder del Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, a entender esta palabra y que aprendamos también de los salmos. Te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación. En el nombre de Jesús oramos, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, vamos ahora a aprender de lo que el Salmo 53 nos dice. Este salmo es por decirlo así, parecido al Salmo al Salmo 14, en donde, bueno, dice el estudioso de que este prácticamente es el mismo Salmo 14, pero que ha hecho, por decirlo así, algunos cambios, o ha agregado o ha quitado algunas palabras de lo que el Salmo nos dice, porque también comienza diciendo el 14, ¿verdad? Que dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Esto también lo dice el Salmo 14. Entonces, pero el asunto principal aquí es
que estamos viendo que el hombre en su insensatez, que el hombre en su maldad, el hombre caído, el hombre sin Dios, el hombre depravado, el hombre pecador, el hombre que no está buscando la dirección de nuestro Padre Celestial, sino está buscando vivir de su propia manera, es el que dice todo esto. Dice, no hay Dios. Mire, y podemos encontrarnos me imagino que en alguna ocasión más de alguno de ustedes, bueno, cada uno de nosotros nos hemos encontrado con personas que creen en la filosofía. Y dice, ¿verdad? A mí pues en varias ocasiones una persona que era una persona educada en filosofía me dijo, si Dios no existe, me dijo. O sea, él se declaraba un ateo. Entonces podemos ver que cuando el hombre niega la existencia de Dios, aunque en la Biblia tengamos argumentos en los cuales nosotros podemos sustentar, ¿verdad? Y no es que la Biblia lo pruebe o lo apruebe, sino que la Biblia, más bien dicho, lo sustenta. O sea, todas las evidencias internas que nosotros encontramos en la palabra de que Él es el Dios Todopoderoso, que ahí también hay tres doctrinas fundamentales dentro de la Biblia que nosotros pues deberíamos de aprender: la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo, porque inclusive hay muchas evidencias de quién es el Padre, de quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, aunque religiosamente muchas personas lo niegan. Entonces vamos a decir, ese es el necio, ese es el necio del cual la palabra está diciendo que el necio en su corazón, ¿verdad? O sea, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando negamos al Padre, cuando negamos al Hijo, cuando negamos al Espíritu Santo, o no creemos por lo cual a nosotros nos critican cuando dicen que nosotros somos trinitarios. Bueno, no es que seamos trinitarios, sino que la misma palabra. ¿Cómo podemos creer más en un gentil que apenas podemos interpretar la Biblia, a Pablo, que era un judío, un hebreo, y escribe en sus manuscritos, en las 14 cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, da una evidencia interna y lo que él ve como un judío? Entonces, es bien cuestionable, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es bien cuestionable que un hombre gentil, que un hombre que ha creído en una religión venga ahora a decir de que Dios no existe, o que el Padre no existe, que el Espíritu Santo no existe, o que Jesús no existe, o que solo existe uno de los tres. Entonces, es bien, como decía, bien contradictorio a lo que la palabra nos enseña. Por eso dice, él dice el necio en su corazón que o sea, por eso los necios siempre están pensando que Dios no existe y que ese ha sido una enseñanza o una creación del hombre, que creemos en Jesús como nuestro único Salvador personal. Pero, por decirlo así, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Mire, el hombre puede decir que va a hacer, el hombre sin Dios está pensando voy a hacer algo bueno, pero aún lo bueno que hace está tildado de ¿qué? De maldad, porque lo está haciendo con un propósito o para poder obtener pues más adelante un favor. Vamos a decir que está buscando, por decirlo así. Hay personas que engañan al mundo solo por tener seguidores. Hay personas que niegan la existencia de Dios por quedar bien con el hombre caído. Entonces, esta es la situación que muchas veces se da en el hombre, en el humano, cuando se encuentran completamente caídos y no quieren. ¿Por qué? Porque el hombre que dice que no existe Dios solo está creyendo en lo que la ciencia dice, no está creyendo en la palabra, sino en la ciencia o la filosofía humana. Entonces, el hombre que niega la existencia de Dios prácticamente está negando su autoridad y no quiere someterse a él. Y también podríamos decir que aquí es donde se origina el ateísmo,
cuando el hombre rechaza a nuestro Padre Celestial, cuando el hombre rechaza a nuestro Señor Jesucristo, o cuando rechaza la dirección del poder del Espíritu Santo, es ahí donde se origina lo que es el ateísmo. Porque el ateísmo dice, no creo en Dios, Dios no existe. Y es más, cuando se habla con una persona, dice, de ese pensamiento, dice, si me demostras que existe Dios, entonces voy a creer. Pero la verdad es que nosotros no tenemos que demostrar que existe Dios, porque Él se manifiesta en toda su creación. Él se manifiesta en el universo entero. Entonces, la misma palabra nos enseña que la tierra aún está sustentada, o Él la está sustentando para que existe y no se salga de su cauce. Y la pregunta, ¿por qué las estrellas, el sol y la luna no se caen de donde están o no se mueven de donde están? ¿Por qué el hombre, si va a subir al cielo, por qué a cierta altura comienza a fallarle el oxígeno? Bueno, todas esas cosas, como puedo decir, están relacionadas a las evidencias de que hay un creador, de que hay un sustentador. Así como nos creó a la humanidad, también ha creado todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra. O sea, esas también son evidencias que nosotros las podemos visualizar y podemos darnos cuenta de que hay un creador. Pero, como repito, el hombre necio en su corazón está diciendo que Dios no existe. Ahora vamos a ver lo que dice del versículo el 2 y el 3. Bueno, entonces, en su corazón, vamos a terminar lo que es el versículo 1. Dice, el hombre en su corazón, dice, ¿verdad? Dice, se han corrompido e hicieron, el necio dice en su corazón, el 2, desde los cielos miró sobre los hijos, Dios desde los cielos, o sea, nuestro Padre Celestial desde los cielos miró a los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en el 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, ¿verdad? Y como decía, este salmo se puede comparar con el capítulo 14 de los Salmos, y dice diciendo en el 14, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, como estaba diciendo de que el Salmo 14 y el Salmo 53 son prácticamente, se puede decir, son los mismos dos salmos, pero hay alguna variante en el Salmo 53 respecto al 14. Por eso lo estoy leyendo. Bueno, ahora dice, ¿verdad?, en la otra versión, desde los cielos mira a hombres y a mujeres. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que le reconozca como Dios. O sea, que a pesar de que el hombre, aquí podemos entender algo, desde los cielos siempre nuestro Padre Celestial está viendo a su creación, está viendo a cada uno de los que habitamos sobre la tierra, o sea, a la humanidad. Y podríamos decir que también el hombre, a pesar de que se olvida de Dios, es nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, no se han olvidado de su creación. Entonces, este es un argumento bíblico para decirle a aquellos que creen que la humanidad ha sido olvidada por nuestro Padre Celestial o por nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este salmo encontramos la evidencia de que Él no se ha olvidado de nosotros. Nosotros como humanos nos podemos olvidar o apartarlo de nuestras vidas, pero Él sigue siempre pendiente de nosotros, de toda su creación, de todo el hombre, para ver lo bueno o lo malo que hace cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice que desde los cielos los hijos de Dios, nuestro Padre, desde los cielos miró a los hijos de los hombres. Y vuelvo a repetir lo que dice en Mateo capítulo 5:45, dice, al darnos cuenta de que Él no se ha olvidado de nosotros, y que tanto el sol como la lluvia, el calor, el frío que está en todo el mundo,
y en diversos lugares, ¿verdad? Bueno, hay partes cálidas en la tierra, como nosotros que vivimos en el Ecuador, en medio, ¿verdad?, de lo que es el Polo Norte y el Polo Sur. Entonces, dice en Mateo 5:45, dice, para que sean hijos de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, aquí tenemos la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo siempre está pendiente de la humanidad, siempre está al pendiente de todo lo que hacemos, y que siempre está al pendiente, por decirlo, de nuestras necesidades. ¿Por qué razón? Porque si no hay lluvia, la tierra no puede dar su fruto. Si no hay lluvia, entonces no existe el alimento. Es más, se morirían los árboles, se moriría la hierba, se morirían los animales, bueno, incluso nos moriríamos todos. Si el Señor dijera un día, este año no va a llover sobre la tierra, ¿qué pasaría? Que muchos de nosotros pues pereceríamos. ¿Por qué? Porque no hay alimento. Entonces, viendo toda esta situación, podemos darnos cuenta que el Señor siempre está al pendiente y al cuidado de todos y cada uno de nosotros, ya sea el hombre que cree en Cristo como su Salvador personal, como el hombre que no cree en Cristo como su Salvador personal, e incluso para aquellos, ¿verdad?, que niegan la existencia del Padre, que niegan la existencia del Hijo, y que niegan la existencia del Espíritu Santo. Entonces, hasta para ellos, entonces vemos la misericordia. ¿Por qué el Señor tiene cuidado de aquel que no cree en Él, de aquel que es opositor, de aquel que niega el Evangelio, de aquel que dice que no hay Dios? Porque por su misericordia, Él quiere que un día este hombre, esta mujer, reconozca de que sí existe un poder sobrenatural y está en el cielo, que ese es nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Cristo de la gloria celestial, que ahora está intercediendo inclusive por nosotros para darnos la oportunidad de que vayamos aprendiendo, o que todas las cosas nos puedan salir bien sobre la tierra. Entonces, en el versículo 3, pues en el versículo 2 podemos encontrar esta parte. Ahora, dice el versículo 3, cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Mire, cuando nosotros vemos este versículo, quizás podríamos decir, bueno, primero vemos que el Señor desde los cielos nos está viendo, pero dice, no hay uno solo que se haya apartado, pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Entonces, quizás podríamos decir, bueno, entonces quiere decir que sobre la faz de la tierra, y aún nosotros que creemos en Cristo, pues no, como que si no estamos caminando, no estamos actuando, no estamos tomando en cuenta la palabra, entonces alguien podría decir, entonces, ¿qué estoy haciendo entonces en el Evangelio? ¿Qué hago yo predicando? ¿Qué hago yo sirviendo? ¿Qué hago yo congregándome? Si el Señor está declarando que no hay nadie. Mire, aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Que sí es cierto, como dice la palabra, no hay, dice, ni siquiera uno. Cada uno, dice, se ha vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Bueno, aquí hay algo que debemos de aprender. El hombre caído, el hombre dije depravado, porque en realidad en los últimos tiempos va a haber una depravación humana como la que hubo en el tiempo de Sodoma y Gomorra. No tomaron en cuenta la dirección de nuestro Padre Celestial, no van a tomar en cuenta la dirección del Espíritu Santo, la dirección de la palabra, sino que cada uno va a actuar de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a su propia manera de pensar o hacer las cosas, y nos daremos cuenta que entonces los
toda esa humanidad, a esa humanidad prácticamente es la que se está refiriendo este versículo. O sea, en este salmo encontramos que en este versículo se está dirigiendo ¿a quién? A aquellas personas que no tomaron en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía que muchas veces nosotros estamos creyendo más en lo que el hombre dice y no en lo que la palabra nos enseña. Entonces vamos a decir que todos estos que se volvieron atrás se corrompieron y comenzaron a vivir o a hacer las cosas como mejor les parecía. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos cuántas personas se han corrompido y cuánto, lo que dice en Romanos, del versículo 18 del capítulo 1 hasta el final del capítulo, habla mucho al respecto. ¿Por qué? Porque el hombre se ha vuelto ¿qué? Se ha vuelto un hombre que en realidad no teme al Señor, un hombre que no respeta el Evangelio, un hombre que no respeta a nuestro Padre Celestial. Entonces, sobre ese hombre, por eso aquí estamos hablando de la caída del hombre que va a ser tentado, que va a ser engañado, que va a caer en la trampa del enemigo para aborrecer lo que es el Evangelio de la salvación que nuestro Padre Celestial envió a la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan entonces ser salvos. Entonces, el enemigo va a ser tan astuto y está siendo tan astuto que aún hoy en día mantiene ciega la mente, el corazón de la humanidad para que no vengan a los pies de Cristo. Porque dicen, no, es que estos nos están engañando, estos nos están dando una falsa enseñanza, porque ellos como no leen la Biblia, no la conocen, entonces por eso dice la palabra que el hombre natural tiene que ver, el hombre natural es aquel hombre carnal, es aquel hombre que no ve más allá, digámoslo, ¿verdad? De la manera como el dicho lo dice, no ve más allá de la punta de su nariz, sino que está creyendo que todo lo que el hombre enseña es mejor que lo que Cristo nos da a través de su palabra. Ahora, entonces, por esa razón es que el hombre se ha corrompido, es que el hombre se ha vuelto atrás, se volvieron atrás. Vaya, ¿cuántas personas iniciaron en el Evangelio y que ahora están en una religión? ¿Cuántas personas un día predicaron la palabra, el Evangelio de la verdad, pero que ahora están dentro de una religión? ¿Cuántas personas no se han bautizado, verdad, en la, por decirlo así, en la fórmula trinitaria, pero ahora niegan y dicen, no, solo en Jesús tenemos que bautizarnos? Bueno, cosas como esas. Entonces se volvieron atrás, o sea, la apostasía que hoy ya estamos viviendo, porque estamos viviendo esa apostasía en donde el hombre está negando la eficacia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, como decíamos, estábamos viendo que inicialmente, ¿verdad?, decía la insensatez y la maldad de los hombres, y veíamos en el 1 al 3, veíamos lo que vemos, la depravación de los hombres, ¿verdad? Depravados en el sentido espiritual, depravados por no creer en la palabra, por no creer en el Evangelio. Y ahora vamos a ver el castigo en el versículo 4 y 5, vemos el castigo que nuestro Padre Celestial les va a dar o les ha preparado para todos aquellos, por decirlo así, que han pervertido la palabra, que han pervertido sus vidas, que han vivido como mejor les parezca. Entonces, el castigo pues de nuestro Padre Celestial para la humanidad caída, de eso estamos hablando. Por eso este salmo también, como decía del 52, son salmos proféticos que no es para que se cumplan en este tiempo, sino que se van a cumplir para el tiempo venidero. Según los estudiosos, los salmos tienen un 10%, de 150 capítulos de los salmos tienen un 10% de profecía, según los estudiosos. Entonces aquí vemos en el versículo 4, ¿verdad? Dice en el versículo 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí, o sea, es una pregunta, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Y en el 5 dice, allí se
sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Entonces, aquí estamos viendo que el caído puede ser tan fuerte y poderoso para devorar al pueblo de Dios, para devorar a Israel, para devorar a la iglesia, para devorar a todos aquellos que ahora intentamos predicar o enseñar la palabra, o que hemos creído en el Cristo de la gloria celestial. Entonces, el enemigo muchas veces, no porque venga de nuestro Padre Celestial, sino por la ayuda de Satán, estos se vuelven poderosos para querer destruir a su pueblo, para querer destruir a la iglesia. Y si no, veamos la historia. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia primitiva? Que todo el sistema religioso romano, y aún comenzó con los religiosos judíos, porque con ellos se da inicio a la persecución de la iglesia primitiva, se da la persecución de los apóstoles, de todos los seguidores de Cristo, porque todos en Israel, bueno, digo todos en el aspecto general, de todos los que no creyeron en Jesús, lo aborrecieron, lo negaron, e incluso pues comenzaron a asesinar, a encarcelar, a hacer todo lo humanamente posible en contra del evangelio. Entonces, este es el hombre, por decirlo así, caído, que no cree en Cristo, que no cree en Dios, que no cree en el Espíritu Santo y que no creen en el evangelio. Entonces, estas personas se deleitaron haciendo el mal. ¿Contra quiénes? O sea, contra su pueblo y contra la iglesia, posteriormente todos los religiosos ateos, ¿verdad? Entonces, por eso digo que cuando dice aquí, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Por qué razón? Porque, incluyendo a Pablo era un buen religioso, si lo queremos ver desde el punto de vista, ¿verdad? En el sentido de que él sabía la ley. Y todo lo que él hacía creía que era para agradar a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, cuando el Señor le abre los ojos, cuando el Señor lo desbarata sus argumentos de la ley, entonces él se da cuenta en el error que estaba, y por eso él mismo dice que ha desechado todo lo que él había aprendido, que él había conocido respecto a la ley. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que él estaba en un error. Pero claro, fue el Señor Jesucristo quien lo tocó a través del poder del Espíritu Santo, y cuando él le pregunta, Señor, ¿tú quién eres? Y le dice, Saulo, Saulo, yo soy a quien tú persigues, ¿verdad? Yo soy aquel que murió en la cruz y que ahora estoy hablando contigo. ¿Para qué? Para hacerte venir al conocimiento de la verdad y que te conviertas en mi discípulo. Entonces es así como Pablo llega a entender, y luego pues es perseguido aún hasta por sus mismos compañeros de la ley, ¿verdad? A tal grado que buscaban la ocasión para poderle quitar la vida. Pero también vemos cómo el Señor lo guarda. Entonces, por eso cuando vemos que el hombre caído se deleita haciendo el mal, o sea, juntamente con los religiosos. Por eso decía, primeramente fue el mismo pueblo de Israel, los ortodoxos, los del judaísmo. Vaya, los fariseos y los saduceos fueron los principales opositores a nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, en el camino de la historia nos cuenta cómo, pues después todo el sistema romano, católico romano, comienza a perseguir a la iglesia primitiva, a tal grado que tenemos la narración en lo que son el libro de Apocalipsis, cuántas personas o cómo murieron algunos, y aún la historia misma nos da a entender cómo fueron muertos todos aquellos mártires por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y podemos entender algo bien importante. Cuando los asirios cercaron a Jerusalén, parecía que, o sea, hablando del poder del enemigo, hablando del poder de los religiosos, vamos a decir en ese momento de que todos los que persiguieron a la iglesia primitiva en aquel momento parecía que tenían más poder que el cristianismo y que lo iban a hacer desaparecer. Pero a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los ataques, aún la iglesia sigue viviendo hasta el día de ahora, igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué razón?
porque no lo han logrado vencer. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Entonces, no importa que no se hayan convertido pues la mayoría, pero ahora existen ya varios cristianos, varios pastores, varias iglesias evangélicas que existen allá en Israel y están buscando. En este momento, decía una historiadora, de que en este momento muchas personas ahora ya están preguntando, de los religiosos, de los que no creen en Jesús, ya están preguntando que quién es Jesús. Mire, ese es un punto bien importante para que la humanidad, que ahora está sufriendo los ataques del enemigo allá en Israel, de todos los terroristas que están a sus alrededores, entonces ahora puedan entender quién es Cristo, y esos son los que se van a convertir al evangelio. Entonces, por eso estaba narrando que cuando los asirios cercaron a Jerusalén, parecía que que exterminarían a su pueblo, pero un solo ángel los hizo entrar en pavor, en miedo, que se mataron entre ellos mismos. 85,000 asirios muertos. Entonces vemos el poder de nuestro Padre Celestial, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que estaba protegiendo a su pueblo. Y luego podemos ver que cuando esto también lo podemos aplicar, por eso decía, este salmo también es profético, porque estamos hablando de los últimos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga al mundo, ¿verdad? Al mundo que está oprimiendo a su pueblo, que está oprimiendo a su iglesia, que está oprimiendo, o que va a oprimir, que va a perseguir, que va a decapitar, que va a querer exterminar a aquellos que aún pues van a mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún en ese periodo perdón, en ese periodo tan difícil que va a tener que pasar toda la humanidad. Y parte de las personas que estén creyendo en Jesús como su único Dios y Salvador personal van a ser perseguidos, y se va a volver a repetir la historia del comienzo de la iglesia primitiva. Entonces, ¿pero quién vendrá? Nuestro Cristo de la gloria celestial, nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores, vendrá que a destruir ¿qué? Todo el imperio, la bestia dirigida por el anticristo, que están por destruir a Israel. Vendrá nuestro Señor Jesucristo de la gloria celestial y los pondrá ¿qué? A salvo. Entonces, por eso decía que cuando Cristo venga, todo el mundo incrédulo va a tener que pagar el precio. También podemos ver que Josué, cuando luchó contra los cananeos, en el capítulo 10, versículo 10 de Josué, también encontramos que Josué se puso al frente de la batalla para poder destruir a los opresores de Israel. También tenemos a Gedeón, que después de tener un ejército bastante grande, se quedó solamente con 300, y con eso le hizo frente a todos los madianitas. Entonces, no fue la fuerza de Gedeón, sino el poder de nuestro Padre Celestial, que estaba con él para destruir ¿quién? A los madianitas, y esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Jueces. También podemos encontrar en la Biblia cómo Jonatán y su escudero, en contra de los filisteos, mató a tantos filisteos, solamente él y su escudero. Esto está en 1 Samuel capítulo 4. Entonces, y lo que le decía de los asirios está en Ezequiel contra los asirios, está en 2 de Reyes capítulos 18 y 19. Entonces, David prácticamente, cuando está escribiendo este salmo, él está dando una instrucción, no para el momento, o se puede decir que había ya habido un cumplimiento. Sin embargo, viene un cumplimiento, que es el último cumplimiento, por decirlo de esa manera, que esta palabra va a ser cumplida cuando, en el final de los tiempos. Entonces, por eso vemos que David prácticamente se está viendo cómo Dios nuestro Padre desecha a los necios que lo desecharon a él. O sea,
que aquellos que desecharon a nuestro Padre Celestial van a ser desechados también por nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y serán lanzados al lago de fuego, en donde serán destruidos o estarán ahí completamente separados por toda una eternidad de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los necios siempre están en constante ataque contra Israel y su iglesia, pero al final la victoria será para nuestro Cristo de la gloria celestial. La victoria será para nuestro Señor y Rey de Reyes, para Cristo, porque así lo dice la Biblia, que al final el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá y destruirá al enemigo que ahora nos está, por decirlo así, o está en contra del Evangelio. Entonces, todo esto, como digo, lo podemos aprender desde los versículos 1 al 5, y ahora vamos a ver lo que es el número 6, 53:6. El hombre siempre anhela la salvación de Dios, aunque sea religioso, incrédulo, lo que sea, pero él dice, no, que un día va a alcanzar la salvación. Pero aquí podemos ver cuando dice este versículo, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver a la cautividad, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Para cuándo es este cumplimiento de este versículo? Es para el último tiempo. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, salvará a su iglesia y salvará a su pueblo. ¿Por qué digo primero la iglesia y después a su pueblo? Porque bíblicamente creemos que la iglesia tendrá que ser removida de la tierra antes, por mano de nuestro Padre Celestial, a través del poder del Espíritu Santo. Cuando Él haga ese llamado, cuando la trompeta suene, la iglesia será levantada a los cielos y pasará ese periodo que aquí va a ser de angustia, va a pasar en el cielo recibiendo galardón y todo eso. Entonces, recibiendo la corona, que aquellos que han trabajado por el Evangelio van a ser premiados con eso. Entonces, por eso digo, primero la iglesia y después a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Israel incrédulo se va a quedar. Israel que hoy todavía, el Israel religioso se quedará, porque ellos van a recibir al falso Mesías, al falso Dios, al falso Cristo que viene, porque en este momento todavía hay muchos que cuando les hablan de Jesús dicen, a saber quién es, no lo conozco, no qué, y ni quiero saber nada. Entonces, sin embargo, como decía anteriormente, hay muchas personas israelitas que están tratando de investigar o de averiguar quién es Jesús, y para ello, pues ahora en los medios, vamos a decir, estamos encontrando todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial, en el sentido de saber quién es Jesús. Por eso hablaba de las 3 doctrinas fundamentales que todo cristiano, todo hijo de Dios debe de conocer: la doctrina del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces, por eso digo que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, va a salvar primero a la iglesia y luego a Israel, ¿verdad? ¿De qué? De la mano de Satán. Recordemos que cuando el anticristo levante, que es la bestia del último, que estará al frente del último gobierno mundial, el último gobierno humano, será destruido por la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque lo mandará ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, de la mano de Satán, este gobierno que de la última bestia será derrotado por la mano de nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces podemos ver que si hablamos, cuando dice aquí, dice en el 6, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. ¿Sabe? No está hablando, este versículo no está hablando de la cautividad babilónica o de la cautividad, menciono la cautividad babilónica porque es la última cautividad de donde el Señor los sacó para que llegaran nuevamente a su pueblo, a su tierra prometida, ¿verdad? Sabemos que primero fueron a Egipto, después Babilonia, que los esclavizó, pero no estamos hablando de eso, sino que el cautiverio de su pueblo, dice, no es el cautiverio babilónico, sino la cautividad religiosa de su pueblo y de la humanidad en general, de toda, que
que se ha metido a hacer todo lo malo, que está ahora desacreditando a Cristo, desacreditando al Padre, desacreditando al Espíritu Santo. Entonces, de esa cautividad quiere que el Señor todos se vuelvan a Él, ¿verdad? Recordemos que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, le está diciendo a su pueblo: volveos a mí, volveos a mí. El Señor por más de 2000 años está siempre haciendo ese llamado. ¿A quién? A su pueblo, para que se vengan hacia Él, que dejen lo religioso, que dejen la maldad, que dejen lo del mundo y que se vengan ahora a los pies de Cristo. Por eso dice, cuando los haga regresar de su cautividad, ¿verdad? Entonces dice a su pueblo: se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Sabe? David veía anticipadamente lo que va a suceder en el último momento. Por eso decía, cuando Israel esté a punto de morir por los enemigos, por el anticristo y por todos los ejércitos, que el Apocalipsis lo declara como 200 millones de soldados, que cuando Israel se ha quedado solo, que ya no tiene respaldo de ninguna nación del mundo, sino que solamente ellos, ahí es donde Israel clamará, en donde Israel va a gritar, va a aullar, si lo queremos decir de esa manera, que va a estar gritando: Señor, sálvanos. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que al falso Mesías, al falso Dios, al falso Mesías, al falso Cristo que ellos habían albergado en Israel, que cuando se quitó la máscara de pacifista y se volvió ya el anticristo y se pone la máscara de ¿qué? De la autoridad que Satán le está dando. Entonces, en ese momento, Israel va a conocer y a decir: este no es el Mesías que nosotros esperamos. Es en donde, cuando Israel se va a rebelar, cuando Israel se va a poner en contra de todo ese sistema religioso que se va a levantar, y es ahí donde Israel será perseguido a tal grado que lo van a querer destruir. Es ahí, en ese momento, cuando va a aparecer nuestro Señor Jesucristo, cuando va a venir en esa nube, cuando todo ojo lo verá, cuando todos reconocerán que fue el Mesías que fue rechazado en la tierra y que por ellos mismos lo desecharon, pero que ahora, por amor a su pueblo, pero que ahora, por amor no solamente para ellos, sino por aquellos que aún en la adversidad están creyendo en Jesús, por amor a todos los que inclusive en ese periodo lo van a reconocer a Él como Salvador personal, sabe, va a venir a la tierra, se va a parar en ese monte de los olivos, y entonces verán la destrucción que habrá contra todos aquellos opositores. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, cuando vean sus marcas en las manos, cuando vean su costado traspasado por la lanza, y cuando vean sus pies también que fueron traspasados por los clavos, entonces ahí van a creer en Jesús, ahí van a creer en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el que envió primero para que viniera a salvar a su pueblo, y entonces Israel se alegrará. Por eso dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. O sea, se alegrará toda la nación de Israel, porque ha venido su libertador, ha venido su Mesías, ha venido nuestro Señor Jesucristo, y porque entonces van a ver la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo y el poder que tiene sobre todos sus enemigos, porque ellos verán con sus propios ojos cómo nuestro Señor Jesucristo va a derrotar a todo ese ejército que ahora, por decirlo de esa manera, se está conformando para luchar en contra de nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, mi querido hermano, mi querido pues amigo, mi querida familia, que aún están luchando en contra de Cristo, que aún están luchando en contra del Evangelio, que aún están creyendo que la religión que ahora viven es lo mejor que les puede suceder. Entonces, aquí este mensaje, este salmo nos da un mensaje bien claro: qué es lo que va a pasar con todos los opositores, qué va a pasar con todos los incrédulos, qué va a pasar con todos aquellos que han creído en una religión y no han aceptado a Jesús como su único Salvador personal. Es por eso
que yo les haga un llamado para que se vuelvan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados y que puedan venir a sus pies, porque tenemos a un Dios de poder, tenemos a un Cristo Salvador, tenemos a aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna, y a Él debemos de buscarlo en este momento para que todos alcancemos esa salvación que tanto anhelamos, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este nuevo día que nos das, como también por tu palabra, Señor, por tu enseñanza y por lo que podemos aprender de los salmos. Padre Santo, te suplico en el nombre de Jesús que por favor nos guíes siempre a través del poder del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, que nos guíe siempre a la verdad, Señor, y no dejarnos amedrentar, no dejarnos, Señor, contaminar por la mentira que el Satán está preparando en este momento para toda la humanidad. Papito lindo, gracias te doy por este nuevo día y por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, rogándote perdón, misericordia, tu bondad, Señor, para que nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Papito lindo, por todos aquellos que ahora te están clamando, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre sus cuerpos, que seas tú, mi Señor, en esta hora, por favor, poniendo ese toque especial, Señor, que solo tú lo puedes hacer, para que ese cuerpo se vaya recuperando, para que ese cuerpo se vaya agarrando fuerza, Señor, vaya aumentando esa fe, para que ese cuerpo, ese corazón, esa vida, esa familia pueda salir adelante, papito lindo, en la situación difícil que ahora está viviendo, Señor. Y todos aquellos, Señor, que estamos pasando por situaciones difíciles, papito lindo, en el hueco de tu mano nos depositamos para que nos ayudes, para que nos consueles, para que nos des bendición, para que nos proveas, para que nos ayudes en todo momento, Señor, y que nuestros cuerpos se vayan renovando, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, para que las enfermedades o los dolores, Señor, que ahora están en Él, que sean, pues, que esos dolores, esas enfermedades, esos traumatismos vayan, Señor, sanando y saliendo, Señor, de esos cuerpos que ahora te claman, papito lindo, para que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad. Así que desde ya, Señor, te ruego pues por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, papito lindo, por favor, te suplico en el nombre de Jesús que los guardes, los protejas y los bendiga, y también por nuestros nietos y bisnietos, donde quiera que estén, que seas tú, por favor, Señor, obrando en su salud, en su seguridad, y que también les proveas para sus necesidades. Papito lindo, asimismo quiero rogarte por aquellos que son nuestras familias, aquellos que son nuestros vecinos, aquellos que son nuestros compañeros de trabajo y de estudio, por aquellos con los cuales tenemos alguna comunicación, que seas tú obrando en sus mentes y en sus corazones en esta hora, para que puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo y te puedan reconocer a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que creemos en su nombre. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olviden que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.